Brady. Profe, que todavía no puedo ver la que te falta grabar. Listo. Tranquila, entonces empieza automático. Entonces, muchachos, nosotros vimos un preámbulo donde vimos las diferentes comunidades indígenas que habitaban el territorio de lo que era México, de lo que era Perú, de lo que es hoy Colombia, y nos dimos cuenta de que además de que el español tenía una gran superioridad en cuanto a sus armas, a la forma de administrar sus recursos, etcétera, etcétera, también las comunidades indígenas se vieron obligadas a acogerse a a ese sistema que aplicaban los españoles. Entonces, básicamente el sistema era este. España era el que recibía, era la que recibía toda la riqueza que extraían de Sudamérica, o sea, de todo nuestro territorio, y la colonia, que en este caso sería lo que después se llamó Nueva Granada, provincia del Perú, Virreinato, etcétera, etcétera, iba solamente a surtir materia prima, no iba a desarrollar ninguna industria. Por eso es que actualmente nos consideran países subdesarrollados, por lo que no posibilitaron el desarrollo de industria en nuestro territorio. Nosotros solamente dábamos materias primas, no dábamos nada más. Ejemplo, se cultivaba la papa, entonces toda la papa se extraía de acá y se llevaba a España. De aquí sacaban el oro, se sacaba todo el oro y allá en España lo procesaban con la plata y el bronce. Pero nosotros no desarrollábamos ese sistema económico porque nosotros solamente suplíamos esa necesidad, más no, nosotros cubríamos nuestras propias necesidades. Por eso se habla de países subdesarrollados y por eso hay una comparación de los países latinoamericanos con las potencias europeas, porque pues muchas de esas potencias europeas se impulsaron a través de las colonias que tenían acá. Entonces, en realidad pues éramos mucho más ricos, pero pues debido a la explotación de minerales por parte de los europeos, no solamente fue por parte de los españoles, sino también de los ingleses, de los portugueses, pues nuestras economías no se desarrollaron y pues actualmente pues vemos que nos consideran subdesarrollados, ¿listo? Porque nosotros en sí no tenemos industria. Colombia pues no ha desarrollado una industria propia y mucho menos los países a su alrededor. Brasil ha hecho su intento, pero pues todo radicó acá, en la colonia. ¿Listo? Ya habiendo hecho ese preámbulo, vamos a ver la introducción, o sea, ya metiéndonos al tema. Sofía, ayúdame con el primer punto, por favor. Las indígenas eran nativos americanos que a la llegada de los españoles se vieron obligados en su gran mayoría ante la cultura europea. Como pasó con los aztecas, como pasó con los incas, acuérdense la historia que vimos que tuvieron ellos, que no fue muy sana, la verdad, fue una historia muy sangrienta, porque muchas de estas culturas eran el residuo, como las restantes, cuando la cultura indígena predominante era exterminada o era doblegada por parte de los españoles. Entonces no les quedaba más a estas comunidades que aliarse o acogerse con los españoles, pero resulta que la gran mayoría pues fue exterminada. Por ejemplo, en Estados Unidos las comunidades indígenas fueron exterminadas. Los ingleses que en ese entonces tenían las colonias en lo que hoy se conoce como Estados Unidos, los masacraron, los exterminaron, no posibilitaron ningún auge por parte de ellos. Lo mismo pasó con México. En México exterminaron los aztecas. Aquí en Sudamérica exterminaron los incas. Obviamente quedaron pueblos allegados a esa cultura, pero no al nivel que manejaban antes. Y era por el simple hecho de que muchas de estas culturas presentaron resistencia entre los españoles y pues eso conllevó a su desaparición o a básicamente la esclavitud de ese pueblo. Entonces, el indígena sufrió bastante durante este periodo de colonia y conquista porque muchos de estos pueblos no querían ser dominados, no querían ser doblegados por un extranjero y decidieron luchar por ello. Y obviamente pues no con muy buenos resultados. Acuérdense que el español ya tenía un avance tecnológico que eran las armas de fuego, las armaduras,
los perros, bueno, ya tenían diversos avances en cuanto al poder militar y pues los indígenas en su gran mayoría no pudieron presentar mucha resistencia. Aunque no todo es así. Resulta que hubo algunas comunidades que llegaron a un acuerdo con los españoles y pudieron sobrevivir a ese periodo de conquista y después la colonia. Pero evidentemente no hubo como un sistema que fuera equitativo. En realidad ellos se acogieron a la cultura europea, pero para evitar el tema de la violencia y poder ser exterminadas, pues llegaron a un acuerdo. Aunque no en muy buenos términos, ¿saben? Los indígenas pasaron de ser independientes y libres a básicamente, pues, obreros de los españoles. Y como no había una legislación, no había derechos humanos para ellos, prácticamente ellos eran tratados como bestias, como animales, ¿listo? Entonces, si se dan cuenta el nivel pues de sufrimiento al que se vio sometido los pueblos indígenas, es sorprendente que actualmente todavía existan esas culturas, todavía existen esas culturas en nuestro territorio, aunque pues en la mayoría ya muy debilitadas porque aún así en nuestros tiempos continúa el tema del conflicto armado, del narcotráfico, bueno, etcétera, etcétera, y eso todavía sigue diezmando estas comunidades indígenas. Bueno, ¿hasta ahí preguntas, inquietudes? No, señor. No, señor. No, señor. No, señor, Bueno, profe. entonces continuamos con el segundo punto. Joseph, ayúdame a leer, por favor. ¿Me puedo leer el tercero? Profe, ¿puedo leer el tercero? Ya ahorita, Joseph. Muchas de sus comunidades fueron obligadas a aceptar costumbres españolas y a su vez practicar trabajos forzados en torno a la economía europea durante la colonia. Bien, gracias, Joseph. Resulta que durante ese periodo de ocupación por parte de los españoles, los indígenas fueron obligados a tomar muchas de las costumbres de ellos. Para empezar, pues la religión católica, porque pues los reyes de España en ese entonces eran extremadamente católicos, extremadamente religiosos, y cuando se dieron cuenta, les llegó la noticia de que en ese nuevo mundo habitaban comunidades que tenían otros dioses, ellos lo consideraron como algo pagano, algo de brujería. Entonces, ¿qué hicieron? Lo primero que hicieron fue iniciar con un proceso de santificación, o sea, de aplicar su religión a los indígenas. Y si un indígena no estaba de acuerdo con eso, pues era simplemente pues fusilado o algún castigo en específico. Digamos aquí en Colombia, lo que fue Cartagena, lo que es Cartagena, y en ese entonces era una gran base, era un gran puerto para entrar desde de España hacia acá al centro del país. En Cartagena pues se daba el tema de la Inquisición, que ya es algo que ustedes van a ver por allá en bachillerato, y es que pues si tú no te convertías a un feligrés, un católico, eras torturado hasta tal punto de que te mataban o te quedaban grandes secuelas por esa tortura. Entonces, eso pasó. Los españoles llegaron imponiendo su religión y también diversas costumbres. Por ejemplo, que ya el indígena debería usar ropa. Ya el indígena debería comer lo que comen los españoles. Muchas veces dormían con los animales, los obligaban dormían con los animales, porque pues para el español era considerado un animal, una propiedad. Al igual que pasó con los afrodescendientes, los mal denominados negros, que también los trajeron aquí a este continente donde no existían, donde nunca habían habitado, y pues ellos fueron los que trajeron los españoles para poder apoyar el proceso de extracción de oro. Fíjense que ahí dice trabajos forzados, entonces era eso, trabajar en minas, el tema del campo, también diversas tareas que pues para el español era mucho esfuerzo, entonces se la dejaba a ellos, pero era más que todo para el tema de las minas, las grandes minas de oro, plata que extraían los españoles de aquí, a grandes cantidades, eran toneladas de oro. Y obviamente cuando ya llegaban a la costa, a la parte de Cartagena, Santa Marta,
salían de ahí grandes barcos llenos, llenos de oro, cargados de oro. Entonces era algo muy, 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 muy importante para ellos extraer esa gran cantidad de mineral. Inclusive dicen que se extrajo tanto oro que en Europa bajó su valor, o sea, ya no valía lo mismo porque había demasiado, había tanto oro que ya no valía lo mismo, no era tan caro, era más barato incluso. Entonces, eso pasó. Los indígenas fueron obligados a usar pues diversas culturas, diversos ámbitos de la cultura europea y también y pues también hacer trabajos forzados. Acuérdense, ese trabajo forzado era más que todo meterlos a las minas de oro, plata y joyas preciosas que todavía hay en Colombia y que todavía se sigue extrayendo ahí, pero ya no usaban mano de obra indígena, claramente. Eso era durante la colonia. Colonia se refiere a una extensión de ese imperio, o sea que es una extensión que solo aporta, más no se desarrolla sola. ¿Listo? Importante eso. ¿Preguntas hasta ahí? No, No, señor, señor, profe. ¿puedo leer el tercero? Profe, ¿puedo leer yo el tercero? Listo. Entonces, Brady, ayúdame con el tercero. El estilo de vida de estas comunidades fue radicalmente alterado para aportar un establecimiento periférico de la economía española. Listo. Entonces, obviamente, cuando llegaron los españoles y empezaron a esclavizarlos, porque en realidad fueron esclavizadas las comunidades indígenas, a ellos les tocó cambiar mucho su estilo de vida. Y obviamente bueno, contra su voluntad, más bien. Y nos dice, fue radicalmente alterado porque muchas de las costumbres que ellos tenían fueron erradicadas y obviamente fue impuesto un fanatismo por la religión católica. Como los reyes eran extremadamente católicos, prácticamente eso era una ley, ser religioso para poder pertenecer al imperio. Y a los indígenas los obligaban. Entonces, era algo muy, muy, muy poco ético, la verdad. Y como tampoco había alguna legislación que los protegiera, como hoy decimos que no, yo tengo un abogado, que hay leyes, en ese entonces para un indígena no había eso, porque la legislación era para los españoles, para europeos, pero no para los nativos americanos. ¿Listo? Obviamente, ellos se convirtieron, fue más que todo en un insumo, en un instrumento para impulsar la economía. ¿De qué economía? Pues básicamente la economía española, en Inglaterra, en Estados Unidos y Canadá la economía inglesa, y lo que fue Brasil hoy en día, lo que es Brasil y entonces fue una colonia de Portugal, aportarle al imperio portugués. ¿Listo? Eso es básicamente las condiciones que tomaron los indígenas al momento de someterse ante la cultura predominante que era la española. ¿Listo? ¿Preguntas y inquietudes hasta ahí? No, señor. No, señor. No, señor. Vamos a pasar a la siguiente. Bien. Entonces, si se dan cuenta, vemos al europeo bien vestido, con sus joyas, con su ropa, pero entonces al indígena lo vemos desnudo, lo vemos sin ningún tipo de prenda. Pero entonces, eh, aunque para ellos era algo muy normal para el indígena, porque pues era parte de su cultura vestir así, para el español era algo ofensivo, porque no se debía mostrar partes del cuerpo. Entonces, ellos lo que le decían era, tiene que usar ropa para poder pertenecer Silencio. para poder pertenecer a un sistema económico. ¿Listo? Entonces, Profe, como ¿cómo los es? españoles, tomaron gran parte de los territorios que ellos habitaban, entonces ellos no tenían donde cultivar su comida. ¿Y qué les tocaba? Pues trabajar para los españoles y así solamente poder comer, porque el español no pagaba ninguna renta. Además, muchos de los indígenas no sabían que por el trabajo se pagaba. Entonces, muchos de ellos solamente se conformaban con la comida y la protección que le daba el español, pero el español en realidad aprovechaba mucho el trabajo, la mano de obra de él. Bueno, entonces, Sofía, sí, ayúdame con el primer punto. Después de Sofía, ¿puedo leer yo? Bueno, Divani.
A la, lle- a la llegada de los españoles, los pueblos originarios fueron perdiendo su autonomía y así se sometieron a la voluntad de los españoles. Claro, como los españoles no llegaron precisamente dialogando, llegaron pues ya con fuerza, eh, no les quedó mucha opción sino pues adaptarse a esa cultura. Entonces el español llega y dice, ustedes ya son parte del imperio y ustedes van a aportar de tal manera. Y obviamente ustedes van a ser básicamente como unos esclavos porque son el pueblo dominado. Y así fue, el indígena fue esclavizado y fue muy maltratado en esto. Si se dan cuenta, pues aquí en la foto hay uno colgado y ese era básicamente la forma de castigar del español. Si uno no pertenecía si uno no era capaz de asimilar ciertos ámbitos culturales de ellos, pues era sencillamente asesinado, era castigado y asesinado. Obviamente se sometieron, les tocó someterse a la voluntad de los españoles y pues ahí es cuando empieza el calvario, como decimos por ahí, porque pues el español, pues en ese entonces tenía fama de ser muy cruel y pues ahí ustedes imaginarán las torturas, violaciones, mutilaciones, castigos horrendos, era algo muy, pues cruel, la verdad, muy cruel. Aunque pues no todos, aunque no todos eran propios de eso, ¿no? Habían amos, como les decían, amos, que eran muy allegados con sus indígenas, o sea, imagínense que lo tomaban como una propiedad y pues habían amos que eran muy buena gente con ellos y otros no. Y lamentablemente pues ese era el sistema económico que tenían los indígenas, era la única forma de poderlos encajar ahí. ¿Listo? Ya que no pudieron ser exterminados. Divani, continúa. En los siglos XVI se dedicaban a la comunidad tributo, tributo. Listo. En el siglo XVI, cuando ya empieza la colonia, entonces el tributo o la encomienda era básicamente que el indígena debía aportar una serie de riqueza, ya sea en oro, ya sea en alimento, al, al terrateniente español, o sea, quien tenía la tierra en ese entonces. Obviamente, pues no era algo muy legal porque eran tierras que antes ellos tenían y que el español de un momento a otro comenzó a doblegar, o sea, comenzó a tomar poco a poco y después obligó al mismo indígena a que cultivara esa tierra y de lo que recogía pues le devolviera una parte. Y pues gran parte de ese trabajo se lo quedaba al español y al indígena le quedaba solamente su ración de comida. Y pues adivinen, cuando tenía familia el indígena pues debía ser más trabajoso el ámbito. ¿Listo? Entonces debían pagar un tributo, como un Profe, impuesto. una pregunta. Sí, Profe, Esa personita que está ahí colgada es un indígena? claro. Y obviamente en esto no solamente entran los indígenas a este ámbito, los negros inclusive estaban por debajo de ellos, de los indígenas, porque los afrodescendientes, las personas que traían de África, se consideraban ya prácticamente personas sin alma, que no tenían la voluntad de nada, que eran solamente como un rebaño de ovejas. Entonces ellos estaban por debajo, los indígenas inclusive. ¿Listo? Dígame. profe, ¿y ellos por obligación tenían que usar ropa? Cuando el amo lo determinaba así, el amo es, digamos, quien tenía el poder, la tierra, o sea, quien tenía esa propiedad, ese terreno. Y para O sea, trabajar el indígena ahí, pues eran las condiciones que él daba. Si él determinaba que debía usar ropa, que debía comportarse de una u otra manera, pues se debía hacer. Porque pues no había como muchas opciones para ellos, la verdad. Sí, ¿qué pregunta hay?
¿Qué otra pregunta tenemos? ¿No? Ninguna, profe. ¿No? ¿No Profe, tenemos más una preguntas? pregunta. ¿Sí? ¿Prácticamente nosotros éramos indígenas? En realidad lo que somos actualmente es una mezcla de varias razas, empezando por la indígena. Sí, claramente nosotros somos herencia de ellos, porque aquí, a raíz de esa mezcla de razas, como estaba el blanco, que era el europeo, el indígena y el negro, pues se dio un proceso de mestizaje, o sea, salían personas, nacían personas con características de tanto el europeo como el indígena. Cuando se juntaba un negro con un afrodescendiente, con un europeo, pues era otra combinación y así pues fue mezclándose hasta lo que actualmente somos hoy. En realidad pues el que hoy en día en Latinoamérica se considere heredero de europeo y eso es poco probable porque en realidad nosotros somos una mezcla de todos. Y muchas veces, muchachos, esas mezclas no se dieron por voluntad, sino a raíz de violaciones. Entonces, el europeo violaba a la indígena, al afrodescendiente, y pues así sucedió el tema de la mezcla. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, sí, todos tenemos una herencia indígena, todos somos parte de esa herencia, parte también del europeo, parte también del afrodescendiente. Somos una mezcla de esas tres razas que pues fueron predominantes durante la colonia. ¿Listo? ¿Responde a tu pregunta, Laura? Profe, una pregunta. Señor. Bueno, señora Brady. Los españoles, en realidadmente ellos crearon su ropa y los indígenas, pues algunos tenían ropa y otros no. Pues es que en realidad el español ya trae una moda europea. Acuérdate que España está rodeada por Francia, por Portugal, Inglaterra y, y pues cada país manejaba su propio estilo. Aquí pues ya se impuso como que vistieran acorde a lo a como vestía un obrero, que era pues una camisa y pantalón y descalzo. Entonces era algo más enfocaba a vestir como un obrero, ¿listo? Para que se identificara que era un obrero, ¿listo? Eh, ¿Más preguntas hasta ahí? No, señor. Bueno, No, muy bien. señor. Leonardo, ayúdame con el siguiente punto, por favor. Leonardo, Leonardo, ¿no está? Profe, ¿lo puedo leer yo? Bueno, Juan Manuel, Juan Manuel, Señor profe, tercer punto, por favor. tercer punto. Hacienda American, en el siglo, su rol fundamental era mano de No, no, obra no, para no. los españoles. A ver, punto tercero. Ah, perdón, profe. Teoría, en el siglo XVII ya trabajaba en las haciendas, migrando rápidamente a las ciudades. Listo. En ese siglo ya pasaban de un territorio donde los españoles les respetaban siempre y cuando ellos pagaran tributo. Pero como las haciendas se comenzaron a expandir, entonces fueron tomando más cantidad de territorio y en sí pues ya le fueron exigiendo a los indígenas. Usted quiere mantenerse en su territorio, tiene que trabajar en mi hacienda. Y así empezaron a trabajar en las haciendas. Obviamente, ya cuando se dio más legislación y ellos ya podían ingresar a las ciudades, pues fueron ya apareciendo de a pocos en las ciudades españolas. Bueno, en realidad no eran ciudades, sino eran más como lo que conocemos pueblitos. En ese entonces, pues, no había un desarrollo como tal en cuanto a la extensión de las ciudades, sino que eran más delimitados como un pueblo. Digamos, Santa Fe de Bogotá, pues como vimos con Jiménez de Quesada, pues se fundó con 8 casas y miren lo que pues es ahora. Pero entonces, si uno se da cuenta, el desarrollo que han tenido nuestras ciudades pues ha sido muy poco a comparación de lo que llevan ya las europeas, las ciudades europeas, por lo que ya son mucho más grandes. Acuérdense que mientras fundaban una ciudad aquí en lo que es Colombia, en las ciudades europeas ya nos llevaban 4 o 5 siglos ya de desarrollo en cuanto al tema de crecimiento.
Entonces, por eso nuestras ciudades son un poco más pequeñas que las europeas. ¿Listo? Bien, continuamos. Profe, Matías, ayúdame con el último punto. No se escucha, Matías. No, se escucha lejos. Arregla el micrófono, Matías, y después vuelves a leer. Nici, ayúdame con el último punto, por favor. Nici, el último. sí, señora. Su rol fundamentalmente era mano de obra para los españoles. Entonces, quiere decir que para los españoles era básicamente aquel que trabaja la mina, aquel que trabaja la tierra, que está en los procesos de construcción, y básicamente todas las tareas que hace un obrero las hacían los indígenas, y no solamente ellos, también los afrodescendientes, aunque el afrodescendiente se tomó más para trabajo en mina, para extraer oro, plata y joyas preciosas, porque pues el indígena, el mismo español decía, no sirve para explotar las minas, porque es que ellos no estaban acostumbrados y su composición física no era para eso. Cambio el afrodescendiente sí lo usaron mucho para eso porque el mismo español decía, tiene alta resistencia. Entonces era algo muy cruel porque acuérdense que ellos se veían como una propiedad, una propiedad. O sea, no se veía como una persona, sino como una propiedad. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Preguntas, inquietudes? No, señor. Listo. Muchachos, entonces vamos a dejar hasta ahí por hoy y la clase siguiente terminamos el tema. ¿Listo? Les sugiero que pues si pueden, revisen videos de la colonia española en Colombia y pues ahí pueden ondear un poco más en la información, lecturas, lo que ustedes les pueda servir en este tiempo libre que les queda. Bueno, entonces muchachos, muchas gracias por su asistencia y nos vemos ya el día de mañana. Bueno, que les vaya muy bien. Hasta luego. Chao, profe. Un profe. Hasta luego, muchachos. Chao, profe. Compañero.